Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar, hoy vamos a continuar con el orden de las exposiciones y vamos a estudiar el estado de variable de los gases. Muy importante este tema y muy importante también que siempre estemos conectados y trabajando en función de aprender un poco más acerca de estos temas, ya que cada uno de ellos tiene relación. Importantísimo no faltar a clase y asistir todos los días, ¿verdad que sí? Así que por favor anote en su cuaderno el título, estado de variable de los gases, y luego trate de colocar su fecha también para que tenga más orden en el cuaderno. ¿Okay? Así que bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a conocer acerca de este tema que viene a cargo de nuestra compañera Thais. Bienvenida, Thais. Sí, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a hablarles sobre el estado de las Primeramente empecemos por lo que es el estado gaseoso. Brevemente voy a pasar a explicar. Denomina gas
Hola, mi chiquitica preciosa, ¿cómo estás, mi amor? Espero que sea un día maravilloso para ti. Te amo muchísimo, ¿viste? Mucho, mucho te amo, mi amor. Eres la niña más hermosa del universo. Dios te bendiga, princesa. Muy bien, señorita. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que todos hayan entendido entonces el mensaje de nuestra compañera Thais, que hayan podido captar a conveniencia todo lo que les acaba de mostrar y que bueno, que hayan hecho su resumen, ¿no? O por lo menos hayan anotado, hayan hecho sus apuntes, perdón, para que hagan su resumen de la clase. Es muy importante que siempre estén atentos, prestando toda su atención a su compañero cuando está exponiendo, ya que todos estos temas, como se lo decía en un inicio, tienen relación y bueno, uno va aprendiendo mucho más cuando estamos apuntando y prestando atención, ¿verdad que sí? Así que bueno, muchísimas gracias, señorita Thais, porque bastante explícita, entendimos en su totalidad lo que nos quiso explicar. Y bueno, es siempre importante recordar, ¿no? Para poder entender que estamos hablando de variables de los gases, cómo esto funciona, cómo esto se maneja, ¿no? A nivel de presión, a nivel de gas, a nivel de todo lo que nosotros conocemos o desconocemos y cómo lo podemos manejar, ¿no? Porque hay personas que dicen, profesor, pero ¿cómo yo puedo medir un gas? ¿Cómo yo puedo medir la presión o cómo yo puedo ver el gas? No, bueno, lo acaba de explicar Thais y hay para eso medidas y para eso hay unidades, ¿verdad que sí? Obviamente hubo personas que se encargaron, científicos, de hacer esto mucho más fácil, ¿verdad que sí? Entonces, para poder comprender las leyes que rigen los cambios en los gases, es muy importante conocer las variables fundamentales en las que se puede medir un gas: presión, temperatura y volumen. Muy importante porque estas son dependientes entre sí. Una depende de la otra. La presión, la temperatura y el volumen dependen una de la otra. Si usted va a inflar un globo con un gas, con un helio, por ejemplo, ahí va a tener presión, temperatura y volumen. Quiere decir que esas sí son dependientes entre sí, sí o sí, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, es muy importante que reconozcamos eso. Sabemos que la presión se denota con la letra P y se define como la fuerza aplicada en un área determinada. Una bombona de gas, una bombona de helio, bueno, obviamente. Y la presión es igual a la fuerza por sobre el volumen. El impacto de las moléculas sobre las paredes del recipiente
que contiene el gas es lo que origina la presión. A mayor frecuencia de la colisión, mayor presión del gas. A menor frecuencia de las colisiones, menor presión del gas. Ejemplo, la presión sanguínea es la fuerza que ejerce el corazón sobre toda la superficie por la que circula la sangre. Importante, ¿no? Las unidades de medida de la presión son pascal, atmósfera, milímetro y Torricelli, que son las personas que hicieron, las que inventaron, pues de alguna manera, o las que hablaron de esto hace muchísimo tiempo, ¿verdad que sí? Esto es muy importante. La temperatura se define como la magnitud que determina el nivel energético provocado por el movimiento de los átomos, debido a que estos se encuentran en movimiento constante en mayor o menor grado. Existen diferentes escalas de temperatura, como las de Celsius, las de centígrados y la de Fahrenheit. Ustedes ya han conocido, han escuchado hablar de esto, y obviamente nosotros cuando nos toman la temperatura hemos escuchado algunas cositas estas. Yo también les he hablado de esto en algunas oportunidades, y bueno, no debe ser desconocido, ¿verdad? Después de Lord Kelvin estableció el concepto de cero absoluto para la temperatura, el momento en el que se cesa el movimiento térmico, aunque la práctica no se puede lograr el cero absoluto. Se utiliza la escala de Kelvin para determinar la temperatura absoluta y su equivalencia, ¿verdad que sí? Lo decía nuestra compañera Thais, el volumen es la medida del espacio en 3 dimensiones ocupado por un cuerpo y depende del recipiente que contenga el gas. Se mide en litros, mililitros y sus equivalentes en metros cúbicos y centímetros cúbicos respectivamente. Los gases se expanden y por lo tanto ocupan el volumen de todo el recipiente que contiene. Si conocemos el volumen del recipiente, podemos conocer el volumen del gas contenido allí. Si equivale a 1 litro, entonces eso sería igual a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Se le llama condiciones estándar o normales al conjunto de presión y temperatura escogidas como estándar para especificar el volumen del gas obtenido. Es muy importante, chicos, que bueno, esto fue una conclusión, un resumen general para las personas que estaban llegando tarde también, de lo que estaba hablando Thais. Es muy importante el complemento en la clase, que podamos entender y que podamos siempre tener claro lo que nos acaban de explicar, ¿verdad que sí? Yo espero que se haya entendido todo el mensaje en su totalidad, que hayan podido comprender, como siempre se les dice, y que sea siempre de su agrado las clases, para que de esta manera siempre estén dispuestos a hacer las cosas mucho mejor, ¿ok? Así que bueno, nos vemos la próxima clase, cuídense mucho, hasta mañana.